La recuperación del núcleo de la muestra es el objetivo que tenemos en la industria de la perforación, de exploración minera o geotécnica. Sin dicho núcleo simplemente estaríamos haciendo un hueco, pero sin obtener ninguna información, que es lo que queremos. Soy Luis Fernando Sánchez y hoy vamos a ver cómo o cuáles variables son las que afectan ese importante proceso. Las variables que afectan la recuperación son las RPM, la velocidad de avance, la viscosidad efectiva del fluido, el caudal, la altura entre core lifter case y la broca, las vías de agua, la altura de impregnación de la broca, el desgaste del anillo estabilizador, las vibraciones, la lubricación de los rodamientos, la limpieza del tubo interno core lifter y core lifter case, el diámetro de la perforación, el estado del tubo interno e incluso factores humanos. Y probablemente hay unas 2 o 3 variables más que afectan el proceso. Como ven, casi todas las variables que tenemos en la perforación van a afectar directamente la recuperación del núcleo. Entonces vamos a ver brevemente una a una y veremos por qué cada una de ellas nos afecta la recuperación. Las RPM afectan la recuperación porque si tenemos muchas revoluciones, se va a aumentar la interacción de la corona con el núcleo que estoy cortando, ¿sí? Entonces, si la broca gira demasiado rápido, más de lo necesario, desde luego va a aumentar la probabilidad de alterar el terreno y de que de pronto este no entre de forma prolija y lo que va a hacer es que vamos a perder muestra por un exceso de revoluciones. La velocidad de avance es la otra variable que va directamente relacionada con las RPM a través de las RPI, que también nos afectan la recuperación. La velocidad de avance no puede ser tampoco ni muy lenta ni muy acelerada. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el valor correcto? Tenemos que tener claro que las revoluciones de la tubería van a depender directamente del tipo de terreno y de la línea de perforación que yo esté usando. Por ejemplo, si estoy perforando en NQ, las revoluciones máximas permitidas en ese sistema son 1200 revoluciones, pero esas 1200 revoluciones solo se las puedo dar a ese sistema siempre y cuando el terreno sea absolutamente compacto. Si el terreno se va fracturando y se va deteriorando, tengo que bajar esas RPMs porque puedo dañar la broca y por ahí derecho puedo desde luego afectar la recuperación. Entonces, el avance debe ir compensado con las RPI. Las RPI no solo me sirven para saber si tengo la broca en un rango óptimo, sino que las RPI también las podemos relacionar a una buena recuperación. ¿Por qué? Porque experimentalmente se sabe que si perforamos más o menos a 200 RPI, se mejora mucho la recuperación. ¿Por qué? Porque estamos perforando, damos 200 vueltas por cada pulgada y esa es una velocidad donde ni voy muy lento como para quedarme estático en un solo punto, alterando o aumentando la probabilidad de alterar el terreno y luego no recuperarlo, pero tampoco es demasiado rápido como para que la broca no logre cortar el terreno y en vez de cortarlo lo empuje si fuese un terreno blando, que son los más difíciles de recuperar. Este problema solo lo veremos, por supuesto, en terrenos blandos, fracturados y de difícil recuperación, por supuesto. Los terrenos compactos no vamos a tener ese tipo de problemas. La viscosidad del fluido también, por supuesto, nos va a afectar la recuperación. ¿Por qué? Porque si tengo una viscosidad demasiado baja, lo que va a pasar es que el fluido se va a comportar de forma agresiva con el núcleo. Y al ser agresivo, ¿qué quiero decir? Que el fluido va a tener velocidad en las paredes y en cierto momento el núcleo se convierte en una pared por donde el fluido va. ¿Y qué va a hacer si el fluido tiene velocidad en esa pared? Va a lavar, digamos, a erosionar el núcleo y eso hace que perdamos recuperación. Entonces, si yo elevo la viscosidad del fluido, ya el fluido no va a ser tan agresivo, va a pasar a un régimen más tranquilo, laminar, donde no hay velocidad en la pared y entonces no tendría por qué agredir tanto el núcleo, entonces se mejora la recuperación. El caudal del fluido afecta la recuperación. ¿Por qué? Porque si yo aumento el caudal, el flujo se va a comportar de forma turbulenta y agresiva, ¿sí? La única variable, o digamos que hay varias variables que afectan si el fluido está agresivo o no.
y una de ellas es el caudal, ¿sí? La velocidad con la que baja el fluido por todo el sistema de perforación. Entonces, si tengo demasiada velocidad, demasiado caudal, voy a tender a perder recuperación, y si bajo ese caudal va a tender a mejorar. Por supuesto, todo tiene sus límites. Si yo bajo también demasiado el caudal, ya empiezo a afectar otras variables de la operación. Entonces, de ahí que en las tablas técnicas diga un rango de caudales. Por ejemplo, para NQ está entre 8 y 10 galones. Entonces, 10 galones cuando el terreno es compacto y puedo tener buenas revoluciones, no tengo problemas de recuperación, y 8 galones si tengo un terreno complicado de recuperar, le bajo el caudal para que el fluido no esté tan agresivo. La altura entre el core lifter case y la corona o la broca también afecta la recuperación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el núcleo, al generarse en la corona, entra en el core lifter case, ya llegó a una zona segura, una zona donde no está pasando mucho, ¿cierto? No hay rotación, no hay fluido, no hay caudal. Entonces se supone que si la muestra ya entró al core lifter case, ya la recuperamos, de tal manera que si yo tengo, entre más alejado tenga yo el core lifter case de la zona de generación de núcleo, menos chances tengo de recuperar la muestra, ¿sí? Entonces recordemos que en estas brocas de descarga lateral, la altura entre core lifter case y broca debería estar entre 3 milímetros si fuese un terreno fracturado y 5 milímetros si estuviese compacto. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ya pasaríamos a que las vías de agua también afectan la recuperación. Estas brocas de descarga lateral no ayudan mucho para la recuperación. ¿Por qué? Porque tengo que dejar 3 milímetros atrás el core lifter, o sea, hay un espacio considerable donde se puede lavar la muestra, ¿cierto? Pero además estas brocas suelen mandar el fluido hacia el centro, y si el fluido llega muy agresivo va a lavar la muestra, ¿sí? De ahí que sea mejor idea usar otro tipo de vía de agua si el terreno está difícil de recuperar. Por ejemplo, una vía de agua tipo SAN. En este tipo de vía de agua solo se debe dejar la holgura a 1 milímetro, ¿sí? Casi pegado del todo, pero que obviamente que no toque la corona, porque entonces empezaría a girar el tubo interno y eso afectaría la recuperación. Debe dejarse a 1 milímetro. Esta se puede pegar mucho porque aunque yo la pegue mucho, miremos este detalle, miremos que aquí sigue habiendo paso de fluido, aunque yo la tenga pegada del todo, y eso provoca otra situación, que el fluido salga directamente a la zona de corte y no salga directamente hacia el núcleo, pudiéndolo lavar. Si sale directo a la corona, digamos que hay un manoseo inferior del núcleo usando este tipo de vía de agua. ¿Qué es la altura de impregnación? La altura de diamante que tenga la corona, que puede estar entre los 6 y los 26 milímetros. Recuerden que las más comerciales son las de 10, 13 y 16 milímetros. ¿Cuál debería saber yo para mejorar la recuperación? Las de más baja altura de impregnación. ¿Por qué? Que entre más altura tenga yo, va a haber una zona más grande de interacción del núcleo con la corona, y entonces al tener más altura aumentamos la probabilidad de alterar ese núcleo y que no entre finalmente al tubo interior o al core lifter case, ¿sí? Entonces no es buena idea poner grandes brocas con grandes alturas de impregnación para perforar un terreno de difícil recuperación. Trato de usar las más bajitas. De hecho, por experiencias en campo y por conversaciones que he tenido en campo con los perforistas, ellos han notado que cuando la broca está a media vida útil, recupera mejor que una broca nueva. ¿Por qué? Porque la altura de impregnación se redujo, entonces estamos disminuyendo la probabilidad de alterar el núcleo y de que este entre al core lifter case, ¿sí? Entonces, la altura de impregnación también afecta la recuperación. El desgaste del linear tube stabilizer o anillo estabilizador también afecta la recuperación. Es este anillo, y si él está desgastado, ¿qué va a suceder? El tubo interno se va a mover demasiado, ¿sí? Y no va a haber una alineación entre
el núcleo que está generando la corona con el tubo interior, y a estar desalineado probablemente impidamos el ingreso fácilmente desde el núcleo, entonces eso lo va a perturbar, lo va a molestar, entonces probablemente lo lavemos. He encontrado en visitas a campo que hay una situación, muchos creen que el anillo estabilizador se cambia con la rima. No, una rima puede durar hasta 800 metros o más, pero el anillo estabilizador no dura tanto. Entonces, cada vez que saquemos el barril, debemos evaluar si el anillo estabilizador está bueno. ¿Cómo evaluarlo? Mirando que no esté campaneando demasiado, ¿sí? Y en caso de ser así, cambiarlo. También tuve una visita a campo donde descubrí que ni siquiera le ponían anillo estabilizador al barril, de tal manera pues que se movía absolutamente el tubo interior, y desde luego eso va a afectar la recuperación, téngalo por seguro. Entonces el desgaste de este amigo afecta la recuperación. Las vibraciones también van a afectar la recuperación. ¿Por qué? Porque si vibra la tubería, lo que va a ocurrir es que la broca allá en el fondo también se va a mover. Todas las vibraciones se le van a transmitir a la corona, y si la corona se mueve, va a generar un núcleo irregular, un núcleo descalibrado quizás, un núcleo que quizás sea más difícil de recuperar, ¿sí? Esas vibraciones, ¿cómo las mitigamos? Hay unas revoluciones en las cuales los taladros suelen hacer vibrar más la tubería que en otras. Deberíamos de encontrar esas revoluciones del motor donde el equipo no vibre tanto, ¿sí? Y además de eso, estar muy conscientes del estado del locking coupling y del rimming shell. ¿Por qué? Porque estos dos amigos son los que me mitigan las vibraciones y mantienen estabilizada la corona. Entonces, si la corona está estabilizada, probablemente la recuperación mejore bastante. La lubricación y el estado de los rodamientos del cabezal, que aquí no lo vemos porque el spin del bearing es blindado, viene uno acá y viene otro acá interno en la inner to cap. El estado de lubricación y estado general de esos rodamientos van a afectar la recuperación. Si el rodamiento está fallando, porque no esté bien lubricado, porque ya esté deteriorado, ¿qué va a pasar? Recuerden que, mire, gira a las mismas revoluciones que la tubería, ¿cierto? Eso debe ser así hasta los rodamientos. Después de los rodamientos, el tubo interior debe estar lo más estático posible. ¿Por qué? Recuerden que necesitamos que el núcleo llegue a un medio tranquilo, donde no haya rotación, no haya fluido, etcétera, para que no haya problemas en la recuperación, para que él entre y recuperemos bien, ¿cierto? Entonces, si estos rodamientos no están funcionando bien, ¿qué va a pasar? No solo la parte superior del cabezal va a girar, sino que la parte posterior, o sea, el tubo interno también va a girar. Entonces el núcleo va a llegar a un medio que es agresivo, donde hay rotación, y lo vamos a destruir. Entonces el estado de estos dos rodamientos afectan la recuperación. La limpieza del tubo interno y del sistema core lifter, case core lifter, afectan la recuperación, la limpieza y el estado. Entonces, ¿por qué? Hombre, recordemos que el núcleo entra de forma muy precisa dentro del tubo interior, de tal manera que si él está sucio, tiene arena, tiene una capa de arcilla, le vamos a dificultar el ingreso al núcleo. Entonces, si él no ingresa, corremos, por supuesto, con el riesgo de que se lave y no lo recuperemos. Necesitamos un medio amplio, limpio, donde el núcleo entre fácilmente. De ahí que sea recomendable también a veces, para terrenos difíciles de recuperación, que se lubrique con jabón de linaza la parte interna, para que el núcleo entre más, con mejor lubricación y entre más fácil. También, no solo la limpieza, sino que en ocasiones nos desesperamos a la hora de sacar un núcleo, un tubo interno que está atascado, y empezamos a usar martillos metálicos. Al usar un martillo metálico, lo que sucede es que le voy a hacer abolladuras al tubo interior, y esas abolladuras van a hacer que luego se bloquee el núcleo al intentar entrar. Hay ocasiones en las que ha ocurrido que se bloquea la muestra cada 20 centímetros, cada 25, 20, 25, y entonces es muy tedioso hacer un metro así.
Hay que mandar 4 corridas para perforar 1 metro por lo menos. Entonces, resulta que al final el tubo interno tenía una bolladura y al cambiarse el tubo interno pues ya sí recuperaba un poco más. Entonces no nos hagamos esa zancadilla, no le golpeemos con martillo metálico al tubo interno y mantengámoslo siempre en buen estado para que el núcleo entre. También la limpieza de este sistema es bien importante, la del sistema core lifter case, y van a afectar la recuperación. ¿Por qué? Por la siguiente razón, porque si esto está sucio y no está lubricado, el mecanismo de sujeción que tiene este sistema no va a funcionar bien. ¿Cómo es ese sistema? Este sistema funciona cuando el core lifter se desliza en el core lifter case que es cónico, el core lifter también es cónico, entonces se desliza hacia abajo y se va cerrando. Miren que esta ranura, cuando yo la pongo hacia arriba se abre y cuando la bajo se cierra, o sea, capturando el núcleo. Si esto no funciona bien, muy probablemente no vamos a sujetar bien el núcleo y lo vamos a perder recuperación. Entonces, muy atentos a este tip que es bien importante. El diámetro con el que se quiera perforar también afecta la recuperación. ¿Por qué? No es lo mismo perforar en este diámetro que en este o en este. ¿Por qué? Como ven, por ejemplo en H se genera un núcleo bastante grande, bastante grueso, y acá generamos uno muy delgado. Entonces pasan dos situaciones. La primera es que al ser el núcleo tan delgado y al tener de pronto también un fluido agresivo, lo que ocurre es que como el núcleo es delgadito, entonces al intentar el fluido lavarlo o la corona al estar interactuando con él, lo podemos adelgazar, pues podemos llegar muy rápidamente a comerse, a consumirse ese núcleo y a evitar su recuperación porque su diámetro es muy pequeño. Mientras que en este caso, si de pronto empezamos a tratar de lavar el núcleo, como este es tan grueso o de mayor diámetro, puede que lo empiece a lavar, pero sin llegar a agotarlo completamente. Entonces de todas maneras lo recuperaríamos de pronto un poco erosionado, pero recuperado al fin y al cabo, ¿sí? Entonces con este tipo de diámetros pequeños aumentamos la probabilidad de no recuperar el núcleo. Y además porque con los diámetros pequeños, como la tubería rota más fácil, es técnicamente aceptado tener más velocidad de rotación con diámetros pequeños que con diámetros altos o grandes. Entonces, al tener más velocidad de rotación, por supuesto, aumentamos la probabilidad de alterar el núcleo porque estamos girando a unas altas RPM. Finalmente, los factores humanos también afectan la recuperación. ¿Por qué? Pues porque el operador puede de repente no estar muy consciente de las variables de la operación, puede que no tenga el fluido en buen estado, puede que no sea consciente de la importancia de las RPI, o de repente llegó a la plataforma de mal genio, entonces eso hace que él perfore con unas velocidades de avance mucho más apresuradas, alterando pues el equilibrio entre variables, ¿no? Entonces, por supuesto, los factores humanos, claro que sí afectan la recuperación. De hecho, como seres humanos podemos tener incluso más variables que nos afecten que las variables técnicas. Entonces, es muy importante que ustedes sepan estas variables técnicas, que sean conscientes de ellas y las pongamos en práctica. Bueno amigos, hasta acá el video. Espero que se les haya quedado mucha información. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.